Y al final de tus días, tu alma se va al infierno. ¿De qué te sirvió haber sido rico o adinerado? Y así con todas las cosas de la vida. Si eres joven y al final de tus días se va tu alma al infierno, ¿de qué te sirvió haber sido joven? Si eres viejo y al final de tus días tu alma se va al infierno, ¿de qué te sirvió haber sido viejo? ¿De qué te sirvió haber sido fuerte, sano, poderoso? Si al final de tus días tu alma se va al infierno. ¿De qué te sirvió haber sido débil, enfermizo, ignorado? Si al final de tus días tu alma se va al infierno. Y fue entonces una percepción completamente clara, una idea absolutamente clara de que nada valía en el mundo la pena si no era precisamente el alcanzar la vida eterna. Porque la vida eterna entonces es sufrimiento si estamos en el infierno y un gozo perpetuo si estamos en el reino de Dios. Es así entonces como en ese momento elevo mi voz al Señor. No era una voz fuerte, Él escuchaba, uno tiene la certeza de que Él escuchaba, y le digo, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, en estos momentos ante ti renuncio a toda forma de poder humano. No volveré a meterme jamás en la administración pública, no me volveré a meter jamás en la política, no volveré entonces a ser candidato en ninguna forma, no volveré a apoyar a ningún candidato, no volveré a trabajar en la administración pública, no volveré a participar en ninguna forma en estas dos cosas. Y bueno, yo pensaba, el Señor ya no me va a contestar, no me va a decir nada. O sea, la secuencia era simplemente callar, hablar y callar. Cuando el Señor me vuelve a mencionar, me responde, pero en una palabra, con una palabra completamente fuerte, tremendamente fuerte, más fuerte que la primera vez, y me dice, por encima de cualquier ley, la única ley válida es la mía. Yo le digo, pero Señor, ¿por qué me dices eso? En ese momento comprendí que no iba a poder volver a litigar. Un servidor tuyo estudió en el sistema abierto la licenciatura en Derecho, ya grande. Había estado ejerciendo durante varios años y obviamente de esos años había un año de servicio. Por gracia del Señor, por la habilidad que tenemos también a la vez, entonces había logrado levantar un despacho personal, un despacho propio en tan solo 2 años, cuando hay compañeros que tardan 5 y hasta 10 años para levantar su propio despacho. Bueno, el Señor me había permitido esa habilidad para hacerlo y obviamente también la mano de Él está metida en todas las cosas que son de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento. Y bueno, a partir de ese momento se quedó clara la idea de que no iba a poder volver a litigar, aunque no renuncié a litigar. Pasaron los meses, los días, mejor dicho, y finalmente ya adquirí la certeza de que no iba a poder volver a litigar. Pasó el tiempo y hubo un asunto que llegó, me insistieron, estuve a punto de estudiarlo, lo rechacé porque veo que no puedo servir a Dios y servir al diablo. No puedo servir a Dios, que es verdad, que es bondad, que es rectitud, que es honestidad, y servir al diablo, que es mentira, que es intriga, que es soborno, que es corrupción. Y de esta manera entonces tú te das cuenta que el derecho, al ejercicio del derecho, se le aplica mucho mentira, se le aplica mucho modificaciones a la realidad. Si tú vienes con un servidor que sea abogado, por ejemplo, si estuviera ejerciendo, me dices, oiga, tengo este problema así y así, y yo tendría que decirte, no digas ya eso, ahora di esto. Eso no, esto no, vamos a hacer esto para inventar un requisito legal. Entonces,
Estamos hablando de cuestiones de mentira, de deshonestidad, y es incompatible la fe en Dios con la búsqueda de la salvación, con la búsqueda de la vida eterna. Bueno, pasó otro momento en que alguien llega, nos sugiere que tomemos un asunto, lo intentamos nuevamente estudiar y no es posible, no es posible ni tan solo estudiarlo. Llega un compañero de venta de verdura y me dice, oye, tengo este asunto así y así y así. Yo dije, pues voy a hacerle el intento. Es algo muy sencillo, es de lo más sencillo que puede haber en el derecho. Y comienzo a estudiar el asunto y resulta que aunque tenía la razón y no había ningún tipo de oposición, es complicado reunir los requisitos legales, los elementos legales. Y le digo al Señor, se trataba simplemente de una usucapión. Ya ves que dice que es tiene 5 requisitos, 5 elementos, y dentro de eso se encuentra en la posesión en calidad de dueño, en forma pacífica, permanente, y bueno, ya no recuerdo en estos momentos todo eso, ya tiene bastantes años, y faltaba un requisito y tenía que buscar la forma de inventarlo o la forma de falsificar un documento para poder acreditarlo. Y bueno, ya que veo eso, digo, pues es imposible litigar aún en esto que es tan sencillo, y le reclamo al Señor, le digo, Señor, ¿por qué si sabías que yo no podía hacerlo, permitiste que ese hombre se acercara a mí y me insistiera con tanta persistencia? Y fíjate que me contesta, no recuerdo la forma en que me contestó, pero él tiene varios grados de comunicación, depende del acercamiento de uno, depende de la situación, el momento, es algo que solamente él evalúa, pero sí sabemos que se requiere más entrega para escucharlo en forma más fuerte. Entonces me contesta, creo que con voz pensamiento fuerte, me dice, para que comprobaras una vez más que no puedes hacerlo. De esta manera es entonces como el Señor nos saca del litigio y me saca del litigio y me saca de lo que es la cuestión política y la administración pública. Cuando yo le dije al Señor en esa ocasión, le dije, yo renuncio a toda forma de poder humano. Nunca me imaginé qué significaba para él la palabra poder humano, forma de poder humano. Entonces pasan los días y se acerca un hermano que le gustaba platicar conmigo porque hablábamos de esos acontecimientos maravillosos que estaban sucediendo, en el que el Señor por la noche en sueños, por varios sueños, anunciaba cosas o mandaba hacer cosas, daba instrucciones, no en un lenguaje normal, sino en un lenguaje como yo lo sentía como especie de acertijos, pero es un lenguaje espiritual que usa como fondo la palabra de Dios y que usa formas distintas de sintaxis sería, formas distintas de hilar las palabras, de ordenar las palabras al expresarlas. Lo que te ayuda a pensar y qué me quiere decir y por qué me dice esto, no entiendo esta parte. Y finalmente él, con el derramamiento de su entendimiento, te coloca exactamente en el entendimiento que él quiere que tengas, que es superior al normal. Porque Dios cuando te manda algo, no lo hace para tratarte como un títere que le mueve los hilitos para que sucedan las cosas, sino que Él desarrolla tu inteligencia. Entonces, al momento en que te deja esa duda, por eso era una especie de acertijo, pero no era acertijo, sino eran como razonamientos más allá de lo que uno puede comprender. Entonces él pretendía desarrollar esa inteligencia y cuando ya permitía el entendimiento, a veces a mediodía, a veces 2, 3 días después, y hay entendimientos que te permite incluso años después de haber escuchado o recibido esa instrucción, esa enseñanza a la vez también. Y bueno, de esta manera es como
se comunicaba y estamos en una obediencia al Señor a las cosas que Él mandaba por medio de su palabra cuando leíamos, que las poníamos en práctica, por medio de instrucciones que daba en sueños, en visiones, en otras formas de tomar tu vida y conducirte que Él tiene. Entre lo que mencioné como modificaciones sensoperceptivas, una palabra que no tengo muy práctica en la pronunciación. Y bueno, estaba sentado platicando con este hermano y me gustaba también platicarle porque me había dado cuenta que era comunicativo, se lo comunicaba a los jerarcas de esa iglesia. Y me di cuenta de eso y a propósito lo hacía y estaba platicando con él precisamente cuando me dijo, ¿quieres poder? Te daré el doble de lo que ibas a tener. Y le digo, Señor, perdóname, no me había dado cuenta. Yo renuncié ante ti a toda forma de poder humano. Perdóname, Señor. Y esto entonces me llevó al entendimiento de que las organizaciones religiosas no son otra cosa más que organismos de poder, organizaciones políticas religiosas, es decir, sin capacidad para intervenir en la cuestión política y administrativa de los países, estados y municipios. Y entonces me quedé sorprendido porque si yo iba a ponerme bajo resguardo de una iglesia, entonces yo estaba sometiéndome, estaba beneficiándome de una organización de poder y yo había renunciado a toda forma de poder humano. Entonces esa situación me coloca en otra situación, ese acontecimiento, ese entendimiento me coloca en una situación de que yo no puedo depender de una iglesia. Porque en el momento en que una autoridad de una iglesia cristiana o mesiánica diga, tú te vas como ministro en esta iglesia, en esta casa de oración, en ese momento yo ya soy beneficiado por ese organismo de poder. Y es el poder entonces que los pastores y roes, fundadores principalmente de las iglesias tienen para poner aquí al compadre, para poner ahí al familiar, para poner ahí al otro incondicional y entonces organizan de tal manera las cosas que políticamente en su estructura organizativa que registran en la Secretaría de Gobernación, en esa estructura organizativa semejante a la de un partido político, a la de un gobierno, entonces ellos se sostienen en el poder para estar dirigiendo, para estar a la vez buscando esa hegemonía personal, para no ser derribados y siempre estar disfrutando de buenas posiciones de decisión. Hasta cierto grado, esto no está en desacuerdo con Dios. El gran problema es que caen en vicios de la misma naturaleza que el poder político. Así como en el poder político vemos el compadrazgo, es decir, colocación de compadres y amigos e incondicionales en los puestos públicos, de la misma manera actúa un apóstol, un reverendo o el jerarca de la iglesia. Y de la misma manera entonces también favorecen a quien ellos quieren y también admiten a quien ellos quieren. Por eso entonces nos queda claro qué cosa es el poder político religioso. Bueno, en el nombre de Jesucristo he continuado estos comentarios a la grabación que hice en aquel tiempo, que el día de hoy encontré, que se detuvo porque estaba haciéndose con otro teléfono que no resistía más, no sé qué sería la batería, no recuerdo sinceramente si se acabó la batería, no recuerdo porque sufría apagones, se volvía lento y se detenía. Y bueno, el día de hoy encontré esta grabación, la escuché toda y traté de complementar, de terminar estas palabras, esta información que es de interés, que vale la pena mencionarse, porque
te ayuda a ubicarte en las cosas que hicimos para llegar a ese momento maravilloso que fue el estar ante esa especie de nube blanca en forma de alas de paloma, que se mecía el compás de una alabanza que estábamos haciendo a todo pulmón y que nos dejaba sensaciones impresionantes como algo semejante a la alegría, pero muchísimo más grande que la alegría, y que había comenzado siendo más fuerte que la adrenalina, porque mientras alababa a Dios, eso que estaba viviendo me llevó a la situación de vivir la adrenalina en su máxima capacidad, en su máximo poder, y de ahí para arriba había una especie de alegría que no era alegría sino algo más grande. La palabra alegría no alcanza para describirlo, que a la vez iba creciendo, 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 creciendo hasta el momento en que creí que yo iba a caer muerto en ese lugar. Y me había comenzado entonces a doler el corazón, me había llevado a un gran temor, y yo a la vez quería morirme y a la vez no quería morirme. Quería morirme porque yo decía, si me muero en este momento, mi alma va al reino de Dios, estoy completamente seguro, pero también tenía, te digo, miedo a morirme. No quería morirme, es el temor a lo desconocido, como dice por ahí alguna descripción de algún libro, no recuerdo, creo que de la psicología, que las cosas que no conocemos son las que nos causan temor. Y bueno, después de eso fue un deseo de llorar que iba creciendo, creciendo. Un servidor tuyo no dejaba de alabar a Dios, estaba a pesar de todo gritando a todo pulmón la alabanza, y decía, si comienzo a llorar voy a dejar de alabar, y si dejo de alabar se va a ir esa cosa maravillosa e impresionante que me hace sentir todo esto, y yo no quiero entonces que se vaya. Y me resisto, me resisto, me resisto, y cuando finalmente comienzo a llorar no pude hacer más que reventar en un llanto a todo pulmón. Si alguien hubiera podido escucharme, seguramente hubiera pensado que estaba completamente loco, porque primero estaba alabando a Dios a todo pulmón y después estaba llorando a todo pulmón también, a grito abierto. Yo lloraba y no podía contenerlo. Y durante el tiempo que yo estaba llorando, durante esos minutos, esos momentos, no sé cuánto tiempo sería, pero yo creo que fueron minutos, solamente cabían en mi cerebro dos pensamientos. El primero, si esa cosa tan pequeña de Dios, que no sé qué cosa sea, me causaba eso tan grandioso, tan maravilloso, tan impresionante, tan impresionantemente maravilloso, ¿qué sería estar en la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno el día en que fuéramos presentados a cuentas? Y le decía, Señor, yo quiero estar ahí, no me dejes aquí. ¿Qué hago? Cualquier cosa que yo haga, cualquier cosa que tú pidas, vale la pena el esfuerzo hacerlo. Señor, no me quiero quedar aquí, no me dejes aquí. Así se lo decía en ese momento. Y el segundo pensamiento era, Señor, ¿por qué hasta mis 40 años? Hoy tengo 48 años. ¿Por qué hasta mis 40 años? ¿Por qué no cuando yo era chico y te buscaba? Cuando era de 12, 13 años, que incluso el sacerdote, como vivíamos en una comunidad, me pasaba a hacer la lectura de la Biblia en la misa, porque era católico en aquel tiempo. ¿Por qué no en aquel tiempo en que yo te buscaba y trataba de ser bueno? O cuando yo era joven, aproximadamente a los 16, 17 años de edad, cuando entré a la preparatoria, tomé la Biblia y comencé a leerla. Yo me proponía terminar de leerla toda, pero el acceso a la preparatoria me lo impidió. Comenzó a haber mucha carga de trabajo, mucha lectura, y dejé de leer. Pero en aquel tiempo terminé de leer 4 libros y estaba comenzando el 5.º libro de la Biblia. Ha de haber sido entonces Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio, y avancé sobre y avancé sobre Deuteronomio. Entonces, yo quería ser bueno, yo sabía que Dios existía de acuerdo con la fe, o sea, con un aceptar a Dios por fe, no porque Dios lo haya comprobado, mejor dicho, no porque yo haya comprobado, no porque yo haya percibido que Dios me lo había comprobado, sino que en mi forma de vivir, de ver, yo no entendía a Dios y no entendía que Él ya se estaba manifestando en aquel tiempo. Entonces yo le decía, ¿por qué no como en aquellos días cuando yo te buscaba? ¿Por qué no te manifestaste en aquel tiempo?
Habían llegado un momento en que yo veía ataques de los demás y cosas que yo no comprendía. Yo dije, me voy a volver malvado igual que todos. Y me dispuse a ser malvado. Entonces, le decía al Señor en ese momento también, ¿cuántos errores hubiera evitado cometer? ¿Cuántos errores hubiera evitado? ¿Cuántos años, Señor, de felicidad verdadera me he perdido? Una felicidad que no encuentras en vino, una felicidad que no encuentras en mujeres. Yo nunca he estado en un baile, así bailando, he ido 2, 3 veces por invitaciones que me han hecho, pero ya grande, de joven, por ahí la novia nos llevaba a un 15 años o algo por el estilo. Y teníamos pies de acero, no se movían por nada. Y entonces, así como bailando, y que yo veía que disfrutaban mucho el bailar, las mujeres, los hombres, todo el mundo muy feliz, muy contento y con unas cervezas más, una felicidad tan grande que no encuentras en bailes, que no encuentras en vino, una felicidad tan grande que no encuentras, escucha bien esto, que no encuentras en hijos, una felicidad tan grande que no encuentras en padres. Una felicidad tan grande que no encuentras en esposa. En nada del mundo encuentras esa felicidad. Una felicidad para la cual la palabra felicidad no alcanza a describir eso tan maravilloso, impresionantemente maravilloso que vives. Y entonces yo le reclamaba al Señor y era un reclamo injusto porque el que estaba lejos de Dios era yo, no Él. Él estaba siempre queriendo acercarse a mí, a ti, a todos, siempre está buscando. Y entonces yo le decía eso al Señor, le reclamaba cuántos años de felicidad verdadera me he perdido. Y enseguida vino una sensación semejante al agradecimiento, a la gratitud, y sucedía lo mismo que con la palabra alegría, la palabra gratitud, la palabra agradecimiento no alcanza para describirlo, es algo tremendamente más fuerte que el agradecimiento, tremendamente más fuerte que la gratitud. Entonces, como era algo tan fuerte, y yo no dejaba de llorar, y estaba la gratitud además del llanto tan fuerte, y sentía que algo de mí había salido y estaba, no sé si postrado, yo sentía que era como tirado en el suelo en señal de agradecimiento a ese maravilloso ser que era como una nube blanca en forma de alas de paloma meciéndose al compás de la alabanza. Y entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué cosa es eso? No lo logro comprender. Total, se va la visión, pero yo sentía en ese momento que elevando toda mi mano, lo más alto que podía, así extendida la mano, por encima de mi mano, ese ser estaba. Ahí estaba y no se iba. Y trataba de voltear a ver y reventaba en el llanto con más fuerza. O sea, estaba llorando fuerte, pero como que hay momentos de las fuerzas no te alcanzan. Se ahoga el llanto, pues, y volvía a reventar el llanto tan pronto imaginaba, o sea, no imaginaba, sino es la sensación de que ahí está. Y me tardé mucho en retirarme de ese lugar. Te va a sorprender, te va a sorprender. Yo estaba bajo una regadera. Cuando comenzó la visión, yo estaba alabando a Dios a todo pulmón, bajo la regadera, la cabeza enjabonada, me limpié los ojos para vigilar la zona, y cuando me limpio los ojos, miro hacia el frente, ahí está la nube blanca, meciéndose al compás de la alabanza. No sabía qué era, simplemente decía yo cuando dije esto es de Dios, no es del diablo, es de Dios porque no siento temor, y comenzó a llegar toda esa especie de alegría, pero más fuerte que la alegría, y bueno, entonces se desaparece la visión, pero a donde quiera que yo iba, él estaba ahí cerca, como por encima de mi mano derecha. Y en los siguientes días comenzó a mermar, pero
poco, es como si se retirara por tiempos, como si se retirara por ciertos tiempos, pero era muy poco tiempo el que se retiraba de mí. Y en esos días, a los 8 días aproximadamente, llegan mis papás, mi hermano, varios de mis familiares a visitarme y les platico esto. Y él no dejaba de estar cerca, nada más que cuando la gente se acercaba, él se retiraba y yo lo sentía a una distancia como de unos 5 metros hacia atrás y a una altura como de unos 5 metros también hacia lo alto. Ahí estaba él como vigilando eh, cerca. Y entonces cuando ellos se iban, él se volvía a acercar. Tardó como 2, 3, 4 meses posiblemente en retirarse. ¿Y por qué se retiró? Porque la iglesia es muy insensata. La iglesia es criticona, la iglesia te ataca, la iglesia te critica. Entonces, eso luchas tú contra ello y no lo puedes sacar de tu corazón. No es fácil sacarlo de tu corazón y es por eso que Dios se aleja, porque con tan solo una imagen de desnudez en tu cerebro, el espíritu lo alejas, lo ahuyentas. El apóstol Pablo lo menciona como se contrista. Pero yo pensé que se contristaba hacia adentro de uno, se hacía chiquito, pero no, se contrista, entonces se replega como hacia el mismo Padre, hacia el Espíritu grande del cual es parte. Entonces, eso es lo que habíamos vivido. Me costó un trabajo tremendo salir de la regadera, no podía dejar de llorar. Me costó un trabajo ya una vez que llegué al cuarto poder comenzar a vestirme. Lo recordaba, lo sentía a mi mano derecha por encima de la mano, el brazo extendido a todo lo que podía. Ahí estaba, trataba de hacer algo y el llanto era con tal fuerza que no podía hacer nada. Cuando finalmente logro hacer algo, yo tenía la toalla puesta encima porque llegué y me senté sobre el colchón y extiendo la toalla y me sorprendió lo que vi. Era un movimiento impresionante, un movimiento majestuoso. Un movimiento que yo le decía, Señor, ¿qué cosa hiciste conmigo? Me miraba las manos, me miraba la mano y no podía reconocerla. Yo decía, Señor, ¿qué le hiciste? ¿Qué me hiciste? No logro distinguir qué le hiciste a mi mano, solamente sé que mis dedos son distintos, no sé qué cosa tienen de diferencia. Y era algo impresionante, algo maravilloso. No podía dejar de llorar. Con trabajos pude vestirme con mucha dificultad porque no podía dejar de llorar. Y entonces como a las 3 horas, sería como 4:30, 5:30, 6:30, como a las 2 horas, 6:30, llega el hermano que era el velador, que me había dado su hospitalidad en ese lugar, aún en contra de las autoridades de ICAP AR, y me dice, hermano, vamos a comer. Y le digo, hermano, no puedo comer, no voy a comer. No, hermano, tienes que comer, estás bajo mi responsabilidad. ¿Sabes qué pensaba yo? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, salió del agua y el Espíritu de Dios se posó sobre él en forma como de alas de paloma, él se fue al desierto. Y yo decía, ahorita me voy a un ayuno. El ayuno de 40 días lo puedo hacer porque no lo voy a hacer yo, es el Espíritu de Dios morando en mí. Y me dice el hermano, no, tú tienes que comer porque estás bajo mi responsabilidad. Y me voy a comer con él. Ni modo, estoy bajo su responsabilidad y no me deja. Estaba decidido a no dejarme y yo no me supe imponer, lo hubiera hecho. Yo sabía que en ese ayuno lo más probable es que me iba a ocurrir una limpieza completa de mi alma, absoluta de mi alma. Eso pensaba yo, eso me imaginaba. Y entonces voy a comer, estoy platicándoles, estoy llore y llore, y a cada momento lloraba. Me voy al culto, enseguida me voy al culto de adoración a Dios, ahí a la iglesia de Zacapalco, a la iglesia cristiana. Y cuando salgo, hay una subida, hay una inclinación en la calle,
y bastante pronunciada, comienzo a sentir raras mis piernas. Algo sentía en mis piernas y en mis brazos, pero no lo notaba. Volteaba a ver, no notaba nada, pero algo había de raro en mis piernas. Fíjate que el Señor se había comenzado a manifestar desde antes de ese día, porque cuando le hablaba de Dios a las personas y yo estaba sentado sobre la silla, sentía que yo no asentaba en el asiento ni mis pies asentaban en el suelo, y volteaba a ver porque yo me sentía flotando y mis pies estaban apoyados y mi cuerpo sí estaba sobre la silla, pero era una sensación de flotamiento y era una sensación muy parecida a la que yo sentí nuevamente, no solamente al comenzar la subida, esa subida, sino a la siguiente subida, ya entrando a las instalaciones del centro de convenciones para ir hacia el fondo a la construcción que ahora son oficinas, que antes estaban en obra negra. Bueno, cuando voy en la segunda subida, ya interior del centro de convenciones, comienzo a sentir nuevamente rara mis piernas, mis brazos. Volteo a ver y me quedo asustado, porque al caminar daba brazadas en una forma impresionante y siempre había subido esa parte cansado, arrastrando las piernas, agotado, las desveladas, el trabajo del día, tantos años de desvelada, de esfuerzo, y allí iba como anciano y sentía que cada paso me costaba darlo, aunque nunca fuimos personas lentas en ese tiempo porque trabajábamos mucho. Entonces siento raro mis brazos, los volteo a ver y eran unas brazadas pero tremendas, así unas brazadotas, pero lo impresionante del movimiento es lo siguiente. Era como si yo pensara en hacer el movimiento y una fuerza externa, una fuerza que era de dentro de mí, pero a la vez era de fuera de mí, era la que levantaba el brazo, la que elevaba los brazos a la hora de ir caminando. Y yo estaba asustado porque ¿qué cosa es eso? ¿Qué me pasó? Y cuando medio comprendí de qué se trataba, le decía, Señor, Señor, ¿qué hiciste conmigo? Volteo a ver mis piernas y iba dando unos pasos que parecían patadas, con una fuerza impresionante. Y era el paso y era la brazada, y era el paso y era la brazada en una forma impresionante. Y entonces pude comprobar que Dios morando en ti, el Espíritu de Dios morando en ti, es fortaleza física. Esa fortaleza física se puede decir, a veces pienso, mejor dicho, no tiene límites. Voy a cortarle tantito a este momento del cual te estoy platicando para avanzar unos 8 días después. 8 días después entran a trabajar 10 días aproximadamente, entran a trabajar varias personas, varios hombres, a la excavación que hicieron con una máquina retroexcavadora para comenzar a hacer lo que ellos llaman el tabernáculo de reunión, que es una instalación bastante grande, como para unas 10,000, 12,000 personas. Hacen la excavación, este petate bastante duro, se le llama esa capa dura como de arena, pero compactada, tepetate. Es un tepetate más duro que el de la parte de aquí de San Alejo, del Mesón, de esa zona que también hay tepetate, de aquí de Ixtapan de la Sal. Más duro, y es un tepetate que tiene incrustadas también piedras como de río, de esas que son como color negro, que tú quieres quebrar, tomas un marro, un mazo y le das marrazo, marrazo y marrazo y te duele la mano, la palma de la mano y mejor avientas la piedra y avientas el marro porque no las puedes quebrar, son durísimas esas piedras. Y entonces me dice que observe, me dice el espíritu que observara. Y yo dije, pero ¿qué quieres que observe? Observa, observa. ¿Pero qué quieres que observe? Observa. Ya entendí entonces que pues lo que tenía que observar eran a las personas que estaban trabajando con pico y pala y que estaban rebajando el tepetate para ponerlo a nivel porque estaba inclinado. La retroexcavadora escarba en forma inclinada, queda inclinada la tierra a la hora en que escarba. Entonces tenían que ponerlo a nivel y todos retiraban moronitas pequeñitas, así. Daban un picazo, dos, tres picazos y eran moronitas pequeñitas. Y me dice que observe eh,
a los jóvenes. ¿Quiénes tenían menos bendición? Y eran los jóvenes. Mientras el más fuerte era un hombre bajito de estatura, fornido, y sacaba moronas de este tamaño más o menos, los jóvenes sacaban moronitas chiquitas, eran los más débiles de todos. Entonces me dice, baja. Voy, bajo, ya que estoy abajo, me dice que trabaje, que tome el pico. Y tomo el pico y daba vuelta completa al pico con una velocidad tremenda, como nuevamente lo mismo, como si yo pusiera el pensamiento y alguien más hacía todo lo demás. Pero era tan impresionante que con tan solo un picazo separaba de tepetate un bloquecito, como un tabicón, como de unos 25, 30 centímetros, unos 10, 15 centímetros de ancho más o menos. Era un bloque grande de tepetate, pero parecía que la tierra estaba deseosa de separarse. Parecía algo que en ese momento llamé fuerza de cohesión, que une esta columna, que une esta mesa, esta madera, que une este papel. Esa fuerza de cohesión parecía que se rompía, parecía que desaparecía, y parecía la tierra que estaba deseosa de separarse. Lo impresionante de esto es que agarraba a la hora de dar el picazo, a veces era un picazo, a veces eran dos o hasta tres, pero partía con un solo picazo una piedra de ese vuelo. Yo sentía de ese tamaño, yo sentía como el pico como que rebotaba el cabo, pegaba en mi mano, sentía el golpe en mi mano, como cuando agarraba el mazo, pero no me dolía. Entonces comprendí que Dios morando en nosotros es fuerza física. En ese momento yo le decía, Señor, perdóname, perdóname, porque yo leí de Sansón, pero jamás me imaginé que fuera cierto. Jamás me imaginé que fuera cierto. Entonces llega un momento en que dice el que estaba trabajando con el pico, que había tomado la pala, dice, oye, como que ya deberías de dejar eso, ¿no? Como que deberías de descansar un poco. Pues yo ya había avanzado como 35, 40 centímetros, cuando ellos en todo el tiempo que habían trabajado habían avanzado como 30 centímetros, con tan solo unos picazos. Entonces, vuelvo, le corto aquí en esta plática que abrí como paréntesis y me vuelvo a aquella fecha. Estoy asustado, voy caminando, veo cómo mis brazos son brazadas a la hora de caminar, veo cómo mis piernas, mis pies son como patadas a la hora de caminar. Yo estuve impresionado porque jamás había visto unos zapatos desgastarse de la punta de enfrente, mucho menos cuando no había pasto ni piedras. Se desgastó la tinta de tal manera que parecía que habían estado raspados. La tinta, no la piel se mantuvo intacta. Entonces, esa fue la forma maravillosa en que el Señor me permitió conocerlo. Por eso el día de hoy te puedo decir con toda seguridad, tienes que buscar tu salvación. El reino de los cielos es verdadero, el reino de los cielos es real. Tienes que creerlo, tienes que buscarlo, tienes que esforzarte, tienes que, de ser necesario, sufrir por alcanzarlo. Con esa seguridad que Dios nos dio, con ese testimonio, con esa manifestación de su Espíritu en nuestra vida. Y por ese motivo yo no puedo detenerme de hablarte, yo no puedo detenerme de invitarte, de exhortarte. Y en algún momento Él dice, machacar hasta macerar, así me dijo en un sueño. Entonces yo quiero el día de hoy decirte que tienes que recobrar tus esperanzas, que ese reino de los cielos es verdadero, que eso que el Señor me permitió vivir es algo esporádico, algo raro, pero que lo hace para que yo tenga testimonio, yo tenga comprobación, yo tenga prueba de que Él existe, de que Él es real, pero quiere que tú lo sepas para que tú también te veas motivado y te lances a la búsqueda de tu salvación, a la búsqueda de tu bautismo en el Espíritu Santo, que puede ser en muchas formas. Esa fue la que el Señor me permitió. ¿Por qué? No lo sé, pero así me lo permitió. Hay muchas formas de bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, en el nombre de Jesucristo, el día de hoy te quiero exhortar, busca tu bautismo en agua. Busca tu bautismo en el Espíritu Santo. Acércate a una iglesia cristiana, a una iglesia testigo de Jehová, a una iglesia, son muchos los nombres que llevan estas denominaciones, a una iglesia judío-mesiánica, a una israelita, a una nazarena, a todo católico. Les digo, ve allá
y recibe el bautismo, y si quieres regresarte, regrésate, porque Dios mandó a bautizar a los que creyeran en Él, porque los que creyeran y fueran bautizados serán salvos, mas el que no creyere será condenado. Y ya la iglesia católica busca acercarte a Dios. Tu iglesia se tiene que reformar, tu iglesia tiene que abandonar costumbres paganas, tu iglesia tiene que abandonar costumbres idolátricas, tu iglesia tiene que santificarse también, y tú tienes que ser el que lleve la santificación a esa iglesia, porque los que hablamos, los que comunicamos, exhortamos al cumplimiento del mandamiento, y cumplir el mandamiento es lograr la limpieza del alma, y tener el alma limpia es precisamente la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Recuérdalo, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora bien, yo estoy también capacitado por Dios para bautizarte. En el nombre de Jesucristo, si tú gustas, lo haremos. La cuestión es que tenemos que decidir un momento. En el nombre de Jesucristo, te dejo mi número de teléfono actual: 72 26 42 14 35. Está por terminarse la carga de la batería, pero quiero decirte que que el Señor me ha permitido vivir muchísimo más cosas de las que te he platicado. Hoy menciono esto tan solo para que tú también comiences a aceptar la idea de ese Dios que se encuentra presente, pero que no se manifiesta ni puede entrar en nosotros, morar en nosotros, porque estamos llenos de maldad y Él habita en la santidad, dice por medio del profeta Isaías. Por ese motivo es que entonces digo yo, estoy alejado de Dios. Porque tan solo un pensamiento de una manera, otro pensamiento de otra, otro pensamiento de otra, con tan solo el pensamiento, Dios ya se retiró de ti. Y estoy en medio de gente, estoy en medio de pláticas, de necesidades que tengo que atender, y en aquel tiempo estaba aislado. El aislamiento facilitó que eso se manifestara. En el nombre de Jesucristo te dejamos este comentario. Recuerda, tenemos videos en Facebook, y este creo que va a quedar finalmente en YouTube. Búscalos, Antonio Alberto Beltrán López, así aparecen como Antonio Alberto Beltrán López. Te voy a hacer una pregunta para reflexión. ¿Es malo que se te hable acerca de todas las cosas que son necesarias hacer para que tú puedas encontrar la vida eterna? ¿Para que estés en condiciones de encaminarte en el camino de la vida eterna? No hay absolutamente nada malo. Hay cosas que no comprendemos, que van en contra de nuestras costumbres, de nuestros pensamientos, de nuestras ideologías huecas, pero que finalmente no estoy haciéndote un mal. Ni Jesucristo nuestro Señor está haciéndote un mal, ni Dios Todopoderoso y Eterno está haciéndote un mal, ni los que te van a tocar la puerta, los que van a tocar a la puerta de tu casa buscan tu mal, sino lo que quieren es que tú adquieras la conciencia de que hay alguien que está esperando en ver entrar en su reino tu alma. Hay alguien que está esperando lograr que tu alma no vaya al sufrimiento eterno, al fuego eterno, al crujir de dientes eterno, allá donde el gusano nunca muere ni el fuego se apaga. Hoy tenemos la certeza de que existe un Dios. Hace tiempo fuimos malvados, seguimos cometiendo errores, seguimos luchando día a día en contra de la mentira que puede salir de nuestra boca, seguimos luchando día a día en contra de cada iniquidad que quiere regresar a nuestra vida, que a veces nos arrebata y tenemos que echar fuera nuevamente. Pero lo mismo tendrás que hacer tú, luchar todos los días por tu salvación. En el nombre de Jesucristo te decimos, tienes que creer a la palabra de Dios. Fue una base principal para que el Señor nos tomara en cuenta, pero Él quiere también tu alma. No importa si fuiste ladrón, no importa si fuiste asesino, no importa si fuiste violador, no importa que haya sido lo que haya sido, no importa absolutamente nada. Él quiere que tú te arrepientas de tu vida de pecado, que le pidas perdón y que te comprometas a no volver a pecar y luches todos los días de tu vida por sostenerte no pecando, por limpiar cada día más tu alma, así hasta el último momento, porque Él ha dicho, escrito está, sé fiel hasta la muerte y yo te
te daré la vida eterna. El que persevere hasta el final tendrá la corona de la vida. Así lo dijo nuestro Señor Jesús Hanorri, Jesús de Nazaret, Yahshua y Yeshua. Yeshua. Quisiera seguir platicándote más cosas, pero creo prudente detenerlo. Hay muchas cosas que platicar y bastantes vas a encontrar en los videos que ya tenemos grabados ahí en Facebook. En el nombre de Jesucristo, bendito seas. En el nombre de Jesucristo, bendita seas. Bienvenidos a todos los que el día de hoy y a los que en el futuro abran la puerta de su corazón a nuestro Señor Jesucristo y al camino de la vida eterna que Él vino a mostrarnos, a develarnos. Amén.